¿Creen que los particulares violen derechos fundamentales de otros particulares? Acompáñame a resolver esta duda en la siguiente cápsula. Permítanme explicarles. Existen dos teorías para lograr comprender la eficacia de los derechos fundamentales. La primera relacionada precisamente con la fórmula o la tesis clásica de protección, es decir, que los derechos fundamentales únicamente son oponibles a los actos de autoridad. Por tanto, únicamente el Estado puede vulnerarlos y la reparación de los mismos recae en el propio Estado. Esta tesis tradicional fue superada en 1958 con dos importantes resoluciones. La primera, el caso Cot, resuelto por la Corte Suprema Argentina, en donde estableció la procedencia del recurso de amparo contra actos que emanen de una relación de coordinación y que puedan ser susceptibles de lesionar el ejercicio de derechos fundamentales. Y el otro, el caso Lut, donde el Tribunal Federal Constitucional alemán resuelve precisamente que la Constitución goza de un efecto irradiador. ¿Qué es esto? Que permea sobre todo el ordenamiento jurídico y por ende todo el ordenamiento se encuentra condicionado a lo que marca la Constitución. A esto es lo que llamamos la constitucionalización del derecho privado. El profesor Konrad Hesse explica que la relación precisamente entre el derecho constitucional y el derecho privado parte de la noción de que ningún sistema normativo se escapa del control constitucional y por ende la propia Constitución tiene el efecto de establecer cuáles son los límites de los actos y de las normas también en el ámbito privado. De ahí que exista una doble eficacia de los derechos fundamentales. Cuando nos referimos a la eficacia horizontal, precisamente hacemos hincapié a las posibles violaciones que se susciten en el ámbito del derecho privado derivado de las relaciones de coordinación. ¿Qué quiere decir? Que dos particulares que se encuentran en el mismo plano jurídico pueden lesionar entre sí el ejercicio de derechos fundamentales y que tendrá que activarse una garantía secundaria o jurisdiccional para poder reparar la violación a ese derecho fundamental. Luego entonces nos situamos frente a una primera concepción de lo que representa el deber de custodia. Este deber de custodia que precisamente hace hincapié en que el Estado tiene, a partir de las garantías primarias, el deber de proteger y no violar derechos fundamentales como una obligación de orden constitucional. Pero esta obligación no únicamente corresponde al Estado, también los agentes de derecho privado están sometidos por este efecto irradiación a lo que marca nuestro texto constitucional y con ello a cumplir con el deber de no vulneración a los derechos fundamentales y ante una vulneración la activación de la garantía secundaria o jurisdiccional para poder reparar esa transgresión si es que el órgano jurisdiccional tiene al alcance la comprensión de que el particular realizó una conducta arbitraria por virtud de la cual lesionó el ejercicio de un derecho fundamental. Como ven, tenemos dos tesis, una que señala que únicamente es oponible la protección de los derechos al Estado y otra que menciona que también es oponible la protección hacia los particulares, lo que el Tribunal Federal Constitucional alemán mencionó como la ruptura de la fórmula clásica de protección de los derechos fundamentales. ¿Y por qué esta ruptura? Porque precisamente en el momento en el que se pronunció esta sentencia, entramos en una nueva concepción en la que entendemos que los particulares también son sujetos tanto de violaciones a derechos fundamentales como de procuración por parte del Estado. ¿Qué quiere decir? Que ante una transgresión en el ámbito del derecho privado, el Estado tiene que iniciar su procedimiento para verificar si esta transgresión es arbitraria y por ende darle la razón a la persona que vio menoscabado el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta tesis es sumamente importante para poder concebir que no únicamente el Estado es el principal agente de transgresiones o vulneraciones al ejercicio de derechos fundamentales, sino que ahora tenemos una nueva dimensión que precisamente revoluciona toda la visión que teníamos en el pasado,
para concebir que ahora los derechos fundamentales se encuentran presentes en cualquier relación que tenga consecuencias jurídicas. Ahora bien, analizando estas dos posturas, tanto la del Tribunal Federal Constitucional Alemán como la de la Corte Suprema Argentina, respecto de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, podremos visualizar o comprender que existen dos vías para poder atender o exigir la reparación a mis derechos. Una que establece que hay una relación inmediata con la protección y otra que establece que hay una relación mediata. ¿Qué quiere decir? Que para que un particular exija la reparación a sus derechos, o bien tiene de manera indirecta los medios ordinarios de control, es decir, los medios a través de los cuales yo puedo generar un reclamo para la reparación a mi derecho fundamental de manera ordinaria, o los medios de control constitucional. En la inteligencia que tanto los jueces ordinarios como los jueces constitucionales se encuentran sometidos a la potestad constitucional. Unos, los ordinarios, en virtud de que el límite de su actuación lo encuentran en la propia Constitución, y otros porque son los encargados de dirimir o de resolver todos los procesos de orden constitucional, lo que llamamos medios de control constitucional. Bajo esta visión tenemos una tesis de protección directa a través de los medios de control constitucional o una tesis de protección indirecta a través de los recursos o medios de impugnación ordinarios. En México, la tesis o la fórmula tradicional quedó precisamente superada a partir de la sentencia del amparo en revisión 2219/2009, donde la Suprema Corte resuelve el caso Barra Mexicana Colegio de Abogados. Este caso, que es sumamente emblemático, no por establecer la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, porque el Tribunal Pleno determinó que los particulares no son susceptibles de ser autoridad para efectos del amparo, pero sí porque el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz, en su voto particular, sostuvo que en México tiene que existir una doble dimensión del conocimiento de protección de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que no únicamente las autoridades estatales vulneran derechos, sino también los particulares. Bajo esta concepción, este voto concurrente sienta en base interpretativa el primer acercamiento de la Suprema Corte hacia la tesis de la Drittwirkung o la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Esta tesis de la Drittwirkung, que precisamente hace hincapié en la necesidad de protección de las relaciones de carácter privado por virtud de lo que protege el texto constitucional, es decir, los elementos sustantivos reconocidos en el texto constitucional imperan dentro de todo el ordenamiento jurídico. Esto condiciona el actuar de los particulares a lo que marca el texto constitucional, bajo un sometimiento de la voluntad automática que tienen los particulares a lo que marcan los principios de orden constitucional. Luego entonces, el que los particulares tengan una voluntad para celebrar actos jurídicos no condiciona que puedan actuar de manera arbitraria o sin regulación alguna, sino en cambio tienen que comprender en todo momento lo que marca el texto constitucional para evitar violaciones a derechos fundamentales de otros particulares. Esto lo ha entendido la Suprema Corte al analizar diversos casos a través del juicio de amparo, como puede ser el caso Letras Libres contra la Jornada, donde establece que hay una precisamente intervención o colisión entre dos derechos fundamentales. Primero, el derecho de libertad de expresión de la revista Letras Libres versus el derecho al honor del periódico La Jornada. Este asunto se desarrolla en virtud de comentarios que había realizado la revista Letras Libres y que presuntamente lesionaban el derecho al honor del periódico La Jornada. Luego entonces este periódico acudió a la vía ordinaria para reclamar el daño material y moral que provocaban dichas manifestaciones. El juez ordinario resuelve que existía un menoscabo precisamente en el derecho al honor. Después del recorrido ordinario por el que puede pasar un medio
o un recurso de naturaleza civil, llegó el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Suprema Corte, a través de un juicio de ponderación, resuelve que Letras Libres sí había vertido manifestaciones con base en su libertad de expresión, pero que eran reales, verídicas y de interés público, por virtud del cual no podía ser condenado por dichas manifestaciones porque la información le interesaba a la sociedad. Es un caso de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, porque es un particular el que presuntamente lesiona derechos fundamentales de otro particular, situándonos en la tesis de que también los particulares vulneran o son susceptibles de transgredir el ejercicio de otros derechos fundamentales. Bajo esta óptica, tenemos que el juicio de ponderación puede ser una herramienta para poder resolver los posibles conflictos normativos que, como el profesor Ricardo Guastini menciona, se dan en razón de dos normas que se encuentran en el mismo nivel jerárquico y que confrontan o tienen un conflicto o colisión entre sí, y donde el juez tiene que pronunciarse, en el caso en concreto, sobre la prevalencia de una norma sobre otra para poder emitir una resolución que le dé cauce al conflicto que se le ha presentado. Entonces, cuando estamos presentes frente a posibles violaciones en el ámbito privado, la ponderación puede ser un método para resolver o dar la razón a uno de los particulares sobre el posible confronte o el posible conflicto normativo entre derechos sustantivos o normas que reconocen derechos fundamentales. Finalmente, quiero hacer hincapié en que también esta visión de eficacia horizontal ha sido recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas resoluciones. Por ejemplo, el caso López Soto contra Venezuela. Este caso es emblemático porque también hablamos de una transgresión de un particular sobre otro particular. La Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que hay responsabilidad internacional para el Estado, a pesar de que no haya sido el agente que vulneró el derecho cuando tuvo conocimiento de la violación en el ámbito privado y no actuó en consecuencia para poder salvaguardar o reparar dicha violación. ¿Qué quiere decir? Que el Estado cometió una omisión en la protección derivada de la garantía primaria que le indica tienes un deber de proteger y no violar derechos fundamentales. Esta visión que tiene la Corte Interamericana recoge precisamente la posibilidad de que los estados sean condenados a pesar de que no fueron los agentes primigenios en la violación a derechos fundamentales, sino que un particular lesionó derechos de otro particular y por no actuar, no visibilizar la conducta lesiva al derecho, entonces el Estado puede ser responsable ante dicha violación. Además, he propuesto yo que el juicio de amparo puede ser un mecanismo idóneo, eficaz, para reparar las transgresiones a derechos fundamentales en el ámbito privado, cuando estas violaciones, a pesar de suscitarse en un ámbito de coordinación, no exista un recurso ordinario para repararlas, y que además el particular actúe en un margen de superioridad, no de suprasubordinación, que lesione el ejercicio de un derecho fundamental, bajo la condicionante de que el juicio de amparo de lo que se tiene que ocupar precisamente es del elemento sustantivo transgredido y no del autor que materialmente lesionó el derecho, cuestión que fue debidamente abordada por la Corte Suprema Argentina en el caso Cot, del cual ya hice mención. Bajo esta perspectiva, la solución se da por una interpretación conforme del artículo 5º, fracción segunda, última parte de la Ley de Amparo, a la luz del contenido de los artículos 17 de la Constitución y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta interpretación conforme se da en el sentido de proteger el contenido esencial del derecho a una tutela judicial efectiva. Este derecho, que es reconocido en términos del parámetro de regularidad constitucional y por virtud del cual activaría la procedencia del juicio de amparo siempre y cuando, y esto debe de ser muy notable, no exista un recurso ordinario para repararla,
y además el acto emitido por el particular sea unilateral, en un margen de superioridad y que lesione el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, en un tratado internacional o en una norma interpretada por la Suprema Corte o por la Corte Interamericana en un caso contencioso consultivo. Bajo esta perspectiva, entendemos que el juicio de amparo se constituiría como un recurso para activar la eficacia directa de protección en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, cuestión que es sumamente importante si tomamos en consideración que muchas de las violaciones a derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano pueden quedar sin reparo al no gozar ni de un mecanismo ordinario ni constitucional para poder generar o propiciar la reparación a ese derecho fundamental. Pues bien, este tema es sumamente animoso, sumamente complicado y de mucha materia filosófica. Grandes retos para el sistema jurídico mexicano para entender lo que es la eficacia horizontal. Sin embargo, la Suprema Corte ya ha resuelto varios casos en los que ha puesto de manifiesto que es correcto la visión de que los particulares lesionan derechos de otros particulares y por virtud del cual se actualiza una eficacia horizontal que el Estado tiene que no observar ni ser un mero árbitro, sino intervenir para poder reparar y no generar una responsabilidad de orden internacional. Espero que esta cápsula sea de su agrado y les pido que se suscriban a mi canal para seguir con contenido de orden constitucional como el que acabo de hacer mención. Muchas gracias y espero que tengan una excelente tarde.